El tema de hoy va a ser la vida del cristiano en comunión junto con Dios. Vamos a orar juntos. 사랑이 많으신 Dios Padre 하나님 lleno de amor, 우리 영혼을 Padre 사랑하시고 sagrado, 하나님의 tú que amas 자녀 nuestras almas y nos has tomado como hijos tuyos, te damos gracias. 영원한 천국으로 불러주실 그때까지 Hasta que tú nos llames a tu reino, te pedimos que nos 우리의 존재의 protejas 영광을 y por 더욱 medio de 드러내시고 nosotros 주님께 te pedimos que 의지하고 tu gloria se manifieste y te confiamos en ti y te lo pedimos. 또 누구를 Donde sea que 만나도 estemos, con quienes 하나님을 estemos, 생각하고 ayúdanos a poder pensar y a 온전히 vivir como hijos tuyos. Te pedimos que gobiernes sobre nuestras vidas, 함께 que con el 하시고 poder del Espíritu 이 Santo 세상에서 빛의 자녀로 살아가기를 바라고 ayúdanos a poder vivir como hijos de la 우리에게 luz. 주신 진실한 소원처럼 우리의 삶을 Esta verdadera 살아가는 esperanza que nos has dado, ayúdanos a 운명을 que con esta esperanza nuestra vida vaya transformándose día a día y te lo 얼마나 pedimos. 큰 사랑을 받았는지 때로 De que 어리석을 tan 때 cuán grande hemos 잊어버릴 때가 recibido, 있습니다. muchas veces olvidamos de ese gran amor. Señor, despierta ese amor en nosotros 수 있도록 y que podamos vivir dignos de tu gracia. 이 시간에도 Te pedimos que nos ayudes y gobiernes en nosotros. En esta hora también llénanos con la palabra necesaria y que tu gloria se manifieste en esta hora. Y 예수님이 oramos en el nombre de Jesucristo, a quien amamos. Amén. 오늘 하나님과 더불어 교제하는 Vamos a 그리스도인의 estudiar acerca de la vida cristiana 제목으로 en comunión junto con Dios. Con ese título vamos a estudiar hoy. 1장 Buscamos en 1 Corintios capítulo 1, 찾겠습니다. del versículo 8 al 9. 그래서 1장 8절로 1 Corintios 1, del versículo 8 al 9. 고린도전서 1장 8절부터 1 Corintios 읽겠습니다. 1, 주께서 8 al 9, leemos juntos. El cual también os confirmará hasta el fin, 까지 경고 para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 구원받은 이후에 우리가 영적 전쟁 아래에 있다는 Después de recibir la salvación, 우리가 싸워야 될 estamos bajo una lucha espiritual. 일이 있습니다. 우리 안에 있는 본성 Tenemos enemigos con quien luchar. 우리를 둘러싸고 Nuestra carne, en donde mora el pecado, y luego el mundo, 배후에 있는 son nuestros enemigos. 대자문자라고 말할 수 있는 Y 그 악한 영 사단이 la Biblia menciona acerca de la potestad de Satanás, 타락 이후 quien gobierna sobre el mundo. 점점 더 치열해지고 Después que Adán pecó, empezó esta guerra. 마지막 Y esta guerra obviamente cada vez se hace más fuerte. 하는 때가 이르 Y estando en los últimos tiempos, 것은 la Biblia dice 영적 전쟁이 치열해지고 que habrá más días de aflicciones. Esta lucha va a ser cada vez más grande y más difícil. 자극하는 유혹도 점점 많아지고 강해지고 Hay muchas tentaciones que tientan nuestra carne y eso se engrandece más. 때가 Y las cosas del mundo siempre se enfrentan a las cosas de Dios. El Satanás sabe que queda poco tiempo y más. Por eso 그래서 tienta a los hombres a pecar. 때 신앙생활한다라는 것이 치열한 En los últimos tiempos, el llevar la vida cristiana es llevar una guerra, es estar dentro de esta guerra espiritual. Y en nuestra vida misma lo podemos entender. 우리가 Pero 안에서 el Señor nos prometió 약속하셨습니다. que en la fe vamos a triunfar y 약속하셨습니다. que Él dijo que iba a proteger nuestra fe. 우리를 지키시겠다는 En el versículo 8 dice que Él los confirmará hasta el fin, dice, versículo 8, el cual también 하시리라. os confirmará hasta el fin, dice, 우리 자신의 노력만으로는 불가능합니다. de que Él va a guardar nuestra vida cristiana. Eso no depende de nosotros, sino con el poder de Dios. Él es quien nos va a confirmar hasta el fin. Es el Señor quien nos va a proteger y es la promesa que nos da. 환난을 당할 것이다라고 말씀. Por eso, nosotros, aunque la Biblia menciona, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que el Señor 그런데 nos va a hacer partícipe de su victoria. 주께서 우리를 책망을 Y como dice este versículo, 전복히
Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, la manera para que estemos de manera limpia y pura hasta su venida, se puede decir las 4 ruedas de la vida cristiana, que es uno es la oración, palabra, la comunión y luego la predicación. Es una vida llevando esas 4 cosas. Esa es una vida de todo cristiano. Y es la manera para que Dios ha establecido para que podamos vencer al mundo. Son las 4 ruedas, las 4 cosas básicas de la vida cristiana. Y de esas, hoy vamos a estudiar acerca del tema de la comunión. De la importancia de la comunión vamos a pensar hoy. Aquí dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. El libro de Hechos también menciona que entre los hermanos estaban en comunión. Fellowship en inglés significa comunión. La palabra comunión viene de la palabra en griego que es koinonia. Comunión es la traducción de esa palabra en koinonia. Y en 2 Corintios 13:14 menciona la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo menciona. Se refiere a la palabra koinonia ahí. La palabra koinonia se refiere a estar, digamos, en relación íntima, en comunicación, comunión. Y en inglés es fellowship. En una palabra, es estar juntos los santos. Y ese es el secreto del triunfo en la vida cristiana, el estar juntos con los santos, que son los hermanos. Y nosotros, estando en comunión con Dios y con los hermanos, de esa manera podemos guardar nuestra fe. A una palabra que le ha dado Pablo a Timoteo, vamos a buscar ese versículo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Vamos a leer juntos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí dice, los que siguen la justicia, la fe, el amor y la paz. Una vida siguiendo estas cosas es específicamente una manera de huir de las pasiones juveniles y de estar con los de corazón limpio, invocan al Señor. Es una manera de evitar el pecado. Y cuando uno está con los santos, con los hermanos, uno puede vencer el pecado. Esa es la enseñanza que nos da este versículo. Nosotros por experiencia sabemos de cuándo estamos más limpios y cuándo de verdad estamos en una comunión con Dios. Si lo pensamos bien, más que cuando estamos solos, es cuando estamos con los santos. Ahí es cuando yo más limpio me puedo conservar y estoy en comunión íntima con Dios. Por experiencia sabemos que cuando estamos con los santos podemos limpiarnos de los pecados. Por eso, más llegando el fin de los tiempos, que más nos dice que nos esforcemos a congregarnos. Si cada vez que nos congregamos, si alguien nos dice que nos da $1000, entonces uno cada vez que viene a la iglesia iría a buscar ese dinero y mucha gente vendría entonces a la iglesia. Pero más que esos $1000, lo que obtenemos por nuestra palabra vale mucho más y es más grande todavía que ese dinero. Espiritualmente, el beneficio que obtenemos, si lo comparamos a un valor quizás de este mundo, obviamente es mucho más grande de lo que podemos imaginar, porque hay un gran beneficio. Por eso tenemos que esforzarnos a congregarnos, porque es una manera de limpiarnos
y para obtener un beneficio espiritual. Por eso tenemos que esforzarnos y procurar en estar en congregación. La vía de la comunión, acerca de los beneficios de eso, vamos a pensar acerca de eso. Primero, 여기를 힘쓰면은 계속적인 범죄 상태로부터 cuando nos congregamos, 상태로부터 벗어날 수 있습니다. más y más 어느 순간 podemos salir de esa vida de pecados. O hay veces que el corazón de uno pierde, digamos, el sentido. 진행적인 그런 그 죄를 갖고 Está en manera dura, ignorante y tiende a pecar. Pero cuando uno está en la congregación, cada vez que se reúne con los hermanos, uno con el corazón, obviamente es exhortado por medio de la palabra, por los pecados, de acuerdo a los pecados que uno tiene en su corazón. Entonces, eso ayuda a que uno deje el pecado. Y cada vez que uno se reúne, uno vuelve a obtener más fuerza en la vida cristiana, cuando antes quizás estaba medio perdido. 정기적으로 병원에 가서 진단을 받는 사람은 그 악성 Uno va al hospital para hacer exámenes cada año. Y cuando uno va a hacerse esos chequeos, es una forma de evitar a que uno tenga una enfermedad grave. Porque si uno va más seguido al hospital para hacer esos chequeos, obviamente uno evita tener una enfermedad grande y de sanarse rápidamente de una cierta enfermedad si es que lo tiene. Lo mismo, más uno se congrega en la iglesia, más uno se puede estar chequeándose, digamos, su condición espiritual. 위험이 많은 곳에 실로 그 점검을 하면 En donde hay muchos peligros de incendio, 초기 단계에서 uno va seguido para ver ese lugar en qué condición está. Entonces uno puede evitar de que ocurra un incendio muy grande. 불을 초기에 진화한다라는 것이 En Corea hubo un incendio hace un tiempo y podemos saber que de verdad es importante 따라서 encontrar, digamos, la causa del incendio lo más rápido posible para que evitar que se extienda ese fuego más. 초기적 상태에 대한 Y lo mismo, cuando nos congregamos más, nos examinamos a nosotros mismos espiritualmente, en qué condición estamos. Y si se descubre que tenemos un pecado, obviamente, por medio de la comunión, uno puede dejar de pecar. 그 질병, Si nosotros espiritualmente estamos enfermos 가정할 때 y si estamos en una condición de enfermedad espiritual, 생기는 그 증상은 하나님과의 기도 seguramente la primera 형식적이 되다가 흡수가 줄고 그리고 La primera reacción de eso es de que obviamente dejamos de orar 또 아픈 사람 y sentimos que cuando oramos estamos hablando con vanas repeticiones. 있는 그런 그 입맛을 잃어버립니다. Y cuando uno lee la Biblia, no entiende, pierde el sabor de la palabra. 그리고 또 Y se hace costumbre leer, pero no entiende o a veces deja de leer. 형제자매를 처음에는 판단하기 Y otros efectos, digamos, de que uno deja de congregarse, al dejar de congregarse, obviamente, a la vez se aleja más de los hermanos de la iglesia 질병의 진행을 경험. y se aparta de la iglesia más. 반대로 Cuando uno está enfermo espiritualmente ocurren todos estos síntomas. Y para resolver estos síntomas tenemos que congregarnos más 있게 되죠. 말씀을 para que uno vuelva a recuperar ese sabor de la palabra. Y cuando uno lee la palabra, entiende ahora la palabra y está más en comunión con Dios y más puede orar a Dios y puede recuperar esa condición espiritual. 겪는 증상도 교제로 Por eso, 보시는 것을 보고 병이 많이 들어. síntomas, digamos, de que uno está enfermo espiritualmente, estando en la comunión, congregándose más, uno puede descubrir eso y sanarse de esa enfermedad. Hay un juego tradicional coreano 손을 잡고 탑을 중심으로 이렇게 que uno toma las manos de las personas que tienen alrededor y hacen un círculo y dan vuelta. Y empiezan con un círculo cerrado y luego, estando juntos, van abriéndose más y más, alejándose el uno al otro. 살이 Pero cuando van cerrando ese círculo, entre las personas se acercan más. 강강술래도 그렇습니다. 마찬가지로 Más se cierra ese círculo, más están pegados, más se aleja, se agranda el círculo, más se alejan del uno al otro. Más estamos cerca de la comunión con Dios, más cerca estamos de los hermanos también. Lo mismo, más nos alejamos de Dios, más nos alejamos de la comunión de los hermanos y tendremos a juzgar a los hermanos. 모이기를 힘쓸 때
Por eso, cuando procuramos en congregarnos, eso nos ayuda a restaurar nuestra vida espiritual, estando en enfermedad quizás. 우리가 모일 때마다 Y segundo, 동질성을 cada vez que nos reunimos, 효과를 갖게 됩니다. 같은 믿음, es una vida de 신앙의 estar en limpieza. Podemos limpiarnos de los pecados 신앙의 동질성을 회복할 수 있게 된다. y a la vez 그럴 수 있습니다. podemos recuperar y restaurar cosas que no están bien en nuestra vida cristiana. En Génesis, cuando Dios creó a los animales, creó según su especie. 대부분 종류대로 살죠. Y la vida de cada uno de ellos era según su especie. 토끼 때는 토끼끼리 있고 노 Digamos, un ciervo estaba con los ciervos, conejos con ciervos, con conejos estaban, leones con leones. 종류대로의 Cuando uno ve la naturaleza, uno puede ver que hay una vida según su especie. En lo espiritual también, más llegando a los últimos tiempos, gente se va a congregarse de acuerdo al parecido de uno. Trigo entre trigo y paja entre paja. Más y más se va a diferenciar eso. Buscamos en Mateo 13. Mateo 13, 30절. versículo 30. 둘 다 추수 때까지 함께 자라게 두어라. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí dice que llegando en los últimos tiempos, 곡식도 알곡도 la cizaña como el trigo, cada uno va a ser atada por separado. 마지막 때가 되면 될수록 Y en los últimos tiempos, espiritualmente, 사람들은 se va a dividir en dos grupos. 형성하고 입신, 신유 Se junta la gente. 그런 모임을 형성하게 됩니다. Gente que le gusta ciertas cosas se reúne entre esas personas que tienen en común esos ciertos gustos. Lo mismo, personas salvas que siguen el Evangelio se reúnen aparte y gente que no, aparte. Por eso cuando nos congregamos, más podemos estar despiertos nosotros en nuestra fe y también a la vez restaurar nuestra vida espiritual en caso que esté enfermo. 저는 도시 출신이기 때문에 양과 염소를 사실 Yo nací en la ciudad, por eso no sé discernir entre oveja y 구별 못해서 포장마차에서 쉽게 속기도 했습니다. 참새라고 y las cabras, y siempre me confundía yo. 양과 염소를 사실 저는 잘 구별을 못해요. Pero yo de verdad no sabía distinguir bien entre oveja y las cabras. Pero una vez 막 섞어 놓으면 aprendí a cómo diferenciar. Que si uno ve bien, se ve bien la diferencia entre ambos. La oveja tiene miopía, por eso siempre mira hacia el suelo o mira solamente a la oveja que tiene enfrente. Y si se mueve el de enfrente, el que sí está atrás, lo sigue. Y la oveja tiene miopía y le gusta andar en grupos. Por eso están siempre reunidos en grupos. Y por lo general son las cabras las que andan sueltas solo. Las ovejas, como tienen miopía, siempre están cabeza hacia abajo, pero las cabras se dice que están con la cabeza hacia arriba. Y cuando mezclan a las cabras de las ovejas, los que están ahí con la cabeza levantada mirando alrededor son las cabras. Y son las que también están separadas de la manada. Eso es lo que yo había escuchado una vez. Y espiritualmente creo que pasa lo mismo. Espiritualmente las ovejas, los que son como ovejas espiritualmente, se apoyan en Dios. Por eso se apoyan en los hermanos que tienen la misma fe y se esfuerzan a estar juntos. Pero hay gente que está separada de la congregación, que no puede estar en la unidad de la comunión, sino está separado. Y las ovejas son humildes. Ellos siempre tienen la cabeza hacia abajo. Pero hay gente que son soberbios como las cabras. Y así se puede uno distinguir lo que es de las ovejas de las cabras. La manera de saber a quién yo soy más parecido, de qué lado estoy yo.
con quién, dependiendo de con quién yo ande la mayoría de mi tiempo, de ahí va a depender si soy de verdad una oveja espiritualmente o soy una cabra espiritualmente. Buscamos en Proverbios 27, versículo 17. Proverbios 27, versículo 17. 철이 철을 날카롭게 Leemos juntos. 하니 사람이 Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 철이 철을 날카롭게 합니다. Hierro con hierro se aguza. 서로의 신앙을 통해 Los hermanos, 서로를 더 por medio de la vida cristiana de los hermanos, el uno al otro puede ayudar a hacer crecer el uno al otro. 발되죠. 그래서 나름대로 Entre los ladrones se juntan y tienen mejores tácticas para y entre ellos comparten de qué manera pueden robar más. 줄여나갈 수가 있죠. Y el uno al otro también cuenta cómo uno fue encarcelado, de qué manera, qué ocurrió. Entonces uno aprende también de eso. La gente mala también, ellos se reúnen y ellos comparten cosas. Pero la gente que son salvos y que están juntos en comunión, los santos tienen la misma fe, el mismo objetivo de vida. Por eso cuando se congregan y están en comunión, se ayudan mutuamente y crecen espiritualmente. Eso ayuda a que uno vaya madurando también, aprendiendo del otro. Buscamos en Romanos 1:12. 로마서 1장 12절. Romanos 1:12. 함께 읽겠습니다. 이는 곧 내가 Vamos a leer juntos. 나의 믿음을 인하여 피차 Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. 그 큰 인물 바울조차도 로마의 성도를 El apóstol Pablo 우리가 만나 quería estar con los hermanos de Roma, 너희와 나의 믿음을 pero dijo que si nos reunimos, 얻을 것이다. dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo, por medio de los hermanos de Roma, sabía que él podía ser confortado. 또 도움을 주는 것이 아니라 그 No era una ayuda, digamos, de persona a persona, sino que por medio de la comunión podían, digamos, confortar el uno al otro, animar el uno al otro y levantar al uno al otro. 신방을 갔는데 Nosotros visitamos a los hermanos que están enfermos para consolarlos, pero a veces que nosotros recibimos consuelo nosotros cuando volvemos. Fuimos a dar consuelo, pero sin embargo somos consolados nosotros. 성도의 믿음이 Como hierro con hierro se aguza, se agudiza. 모일 때마다 Lo mismo ocurre entre los hermanos. Cada vez que nos reunimos y nos congregamos, en medio de la comunión, uno puede recibir el consuelo y confortarse el uno al otro. Tercero, dentro de la vida en la iglesia, uno aprende a sacrificar, a servir al otro y ayudar al otro. Cuando nos congregamos, aprendemos a ayudar el uno al otro. También es una manera de ayudar al otro. Aprendemos a sacrificarnos. Y es una oportunidad de poder sacrificarse el uno por el otro. El Señor nos dio una familia. Si vemos en la familia, 있다라고 이야기하죠. 세 종류는 hay tres tipos, se podría decir. 다른 사람을 Primero, 도울 수 있는 사람. 어른이 그렇습니다. personas que hacen su trabajo y pueden ayudar al otro. 소년들이 그러고 Hay otros que solamente hacen su propio trabajo nada más. Por ejemplo, los jóvenes. 유아들이 그러고 Y hay otras personas que necesitan la ayuda del otro. 이 종류의 사람이 섞여 있는데 Dentro de la familia hay estos tres tipos de personas también. 교회에도 마찬가지로 그세 Y en la iglesia pasa lo mismo. Están estos tres tipos de personas. 종적 유아가 있습니다. Alguien que necesita la ayuda del otro, 모임에 나오지도 못하고 que sin ayuda no puede venir a la iglesia, no puede mantener su fe y su vida cristiana. Y hay otros 사람까지 살펴볼 que 정도로 성숙되지 않은 사람도 있습니다. solamente se ocupan de su vida cristiana, pero no se ocupan de otros. Solamente se ocupan de sí mismos. Pero alguien que es más maduro 생활할 뿐만 아니라 se ocupa de su vida cristiana no solamente, pero también ayuda a otros. 가정에도 세 종류가 섞여 있듯이 En la familia hay tres tipos de personas, como lo mismo dentro de la iglesia hay tres tipos. 모일 때마다 Por eso cada vez que nos congregamos 도울 수 있는 그런 기회도 갖게 되고 tenemos
la oportunidad de ayudar al otro y de crecer también con los hermanos. 교회를 통해서 교제를 통해서 성장하고 Por eso, por medio de la iglesia, por medio de la comunión, crecemos 자신이 똑같은 과정을 y aprendemos a ayudar el uno al otro. 도움을 줄 수 있는 Y cosas que yo he experimentado, o sea, otros experimentan y yo puedo ayudar al otro también. 병든자도 있고 Cuando viajamos juntos, hay personas enfermas, hay otros que viajan solo. 들이 도와주셔. 그래서 더욱 그 Y con los que los acompañan son los que ayudan a los más débiles. 마찬가지로 Y hay más comunión. Y 천성 uno, digamos, 걸어가고 있는데 같이 걸어가는 estamos nosotros, todos nosotros caminando un mismo camino con un objetivo. 내가 연약 Nosotros, los santos que estamos caminando juntos, cuando yo soy débil, los hermanos son de mi ayuda. Cuando otros están en dificultades, yo puedo ayudarlos. Es algo mutuo esa ayuda. Y nos animamos y nos consolamos el uno al otro hasta la venida del Señor. Por medio de la naturaleza también podemos recibir una enseñanza. Hay pájaros migratorios que vuelan distancias lejanas. Y los pájaros migratorios por lo general cuando vuelan por sí mismos fracasan, pero ellos vuelan en grupos por eso. Cuando vuelan en grupos, juntos están, digamos, volando, utilizando sus alas, entonces usan menos fuerza y de manera más suave, digamos, más liviana, ellos vuelan estando en grupos, sin utilizar tanta fuerza. Sin embargo, cuando vuelan por sí solos, tienen que usar mucho más fuerza individual para volar. Por eso dice que volando en grupos, ellos pueden viajar distancias largas. Y también tienen una orden. Se puede ver que hay como una orden, digamos, de cómo están volando. Siempre hay uno que está ahí en el medio, el centro, digamos, el de adelante. Es el que, digamos, le cuesta más para volar y requiere más fuerza porque es el que guía a todo ese grupo. Por eso, como se cansa más fácilmente el que está ahí adelante, se turnan entre sí. Y dice que entre ellos hablan, digamos, animándose al uno al otro. Ellos hacen un ruido y es una manera de animar al que está guiando. Se puede traducir de esa manera. Y ellos van en grupos volando para llegar hasta el destino final. Dios por medio de estos pájaros migratorios nos da una enseñanza de la vida cristiana a nosotros. Aún la gente que va adelante de todo, aún ellos pueden caer también. Necesita del ánimo, del consuelo de los hermanos. Y otros, cuando caen están caídos en lo espiritual, mutuamente deben sostenerse, levantar el uno al otro y animarlos. También podemos ver acerca del burro y el caballo. El burro es más débil que el caballo. Y le pidió al caballo, le habló al caballo el burro. Y le pidió un favor, pero sin embargo el caballo se lo rechazó. El burro le pidió que llevara su carga porque era muy pesada, pero el caballo dijo que no. Y el burro terminó muriéndose en el camino. Y el dueño, todas las cosas que obviamente el burro estaba llevando esa carga, como murió, toda esa carga se lo puso al caballo, el dueño. Y el caballo ahora tenía que llevar la carga del burro también. Entonces se arrepintió. ¿Por qué cuando me pidió la ayuda no lo ayudé al burro? Y en la vida cristiana uno puede relacionar ese tema del burro y el caballo. Si sobrellevamos los unos a otros las cargas de otros, es más fácil, más ligero el camino. Y considerar el uno al otro. Pero si uno no considera el uno al otro, uno mismo puede llevar una carga mucho más pesada de lo que podía llevar. Buscamos en Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 2 y 5. Versículo 2 y luego el versículo 5. Vamos a leer. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí nos habla de dos cargas,
la carga que uno debe llevar sí o sí, su propia carga, y hay otras cargas que uno puede sobrellevar los unos a otros. Hay problemas que uno por sí mismo debe resolver, que otros no pueden ayudar a uno. Esa es la carga de uno mismo. Pero hay cargas que puede recibir uno ayuda del otro, por ejemplo, problemas económicos, o entre los demás se pueden ayudar. O algún problema familiar también. Otros pueden ayudar en casos. Dice, sobrellevar los unos a otros las cargas de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. Es la ley del amor. Cuando nos congregamos y nos esforzamos a congregarnos, es una manera, una oportunidad que tenemos de cumplir esa ley de amor. Y tal vez tengo una oportunidad de ayudar a otros y de recibir el apoyo también. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes llevaron cautivos a mucha gente. Obviamente, hizo venir a cada uno individualmente y torturar a cada uno para que les diga acerca de los secretos que tenían ellos. Y los torturó uno por uno. Pero ninguno confesó. Y dice que cuando obviamente eran torturados y luego salían de ese lugar, los compañeros del mismo grupo los animaban y decían que soportemos un poco más. Y eran animados y luego obviamente entraba uno y era torturado y luego salía y se animaban el uno a otro entre los compañeros. Y los alemanes por eso lo que hicieron fue que como estuvieron obviamente, cuando estaban en grupos se animaban, pero cuando estaban uno por uno separados, eran débiles y tendían a caer por eso. Lo mismo pasa que cuando uno está en grupo, es más fuerte, porque anima de que el otro compañero esté con uno. Y en la guerra, cuando uno está solo, obviamente uno tiende a morir más fácilmente, pero cuando está uno en grupo y lucha contra el enemigo, cuando yo grito y el otro, mi compañero me grita, es una forma de animar el uno al otro. Y cuando están congregados por eso, más nos fortalecemos y podemos guardar nuestra fe. Y cuando nos congregamos, si vemos la vida en el desierto, en el día estaba la columna de nube y en la noche la columna de fuego. Y estando en congregación podemos experimentar de que Dios también nos acompaña en medio de esa congregación. Porque hay mucho beneficio en la comunión, por eso tenemos que congregarnos más. Y la Biblia nos habla acerca de muchas de esas palabras de la comunión. Cosas que uno puede acordarse siempre. Habla mucho de, utilizando, digamos, parábolas la Biblia. La Biblia menciona, por ejemplo, de Jesucristo, que es la cabeza y nosotros miembros de ese cuerpo. Estas comparaciones no lo podemos olvidar, obviamente. Dios les dijo a los judíos, por ejemplo, que en sus puertas ellos anotaran los versículos de la Biblia, o que llevaran, por ejemplo, como una cinta de cuero en la frente, o en las manos que lleven atadas también una cinta. ¿Por qué Dios les dijo que hicieran esas cosas, llevaran eso? Una manera para que ellos pudieran acordarse de la palabra de Dios siempre. Eso significa que de estar siempre despierto con la palabra. Y cuando les dijo que llevaran la palabra de Dios en la mano, significa que cada vez que cuando yo quiero pecar con la mano, que se acuerde de la palabra de Dios para vencer al pecado. Y les dijo que también les habla también de las vestiduras, de ciertas cosas que uno utiliza diariamente en el cuerpo para que uno se acordara de la palabra de Dios en cada momento. Después cuando cruzaron el río Jordán,
Dios ha siempre utilizado, digamos, partes, digamos, de la vida cotidiana de los hombres para que se acordaran siempre del mandamiento de Dios. Y Dios es la cabeza. La Biblia menciona por eso de la cabeza y nosotros miembros del cuerpo. Y nos enseña acerca de la comunión. Con el cuerpo mismo nos enseña acerca de la importancia de la comunión. Buscamos en Efesios 1. Viene después Gálatas, versículo 22 y 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo se hizo cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, su cuerpo. Buscamos en 1 Corintios 12, 27. 너희는 12:27 leemos juntos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 우리 자신이 머리 대신 Por eso nosotros mismos 그리스도에게 붙어 있는 몸이고 그 몸에 somos el cuerpo que está pegado a la cabeza que es Cristo y somos miembros cada uno en particular de ese cuerpo. 고린도전서 12장에 En 1 Corintios 12 몸은 하나지만 nos habla de que uno es el cuerpo, pero que hay muchos miembros en el cuerpo. 지체의 역할에 Nos habla del rol de la iglesia, de los miembros. 로마서 12장에 있습니다. Este mismo versículo nos habla en Romanos 12, buscamos. Versículo 4 al 5. 로마서 12장 4절 5절 Romanos 12, 4 al 5. Leemos juntos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 몸의 비유를 통해서 교제의 Utilizando el cuerpo aquí nos habla cuál es la regla de la comunión, la importancia. 있게 Algo que siempre podemos recordar. Por eso Dios ha utilizado acerca del cuerpo y la cabeza. 알 수 있는 교훈인데 Por medio de esta comparación podemos aprender de que 이 위해서는 para recibir 에 붙어 있어야 된다. la gracia de Dios tenemos que estar pegados al cuerpo. 몸의 각 지체는 Cada miembro del cuerpo 무선이 아니죠. 그러니까 무선으로 이렇게 no están, digamos, separados por sí solos. 몸은 다 유선 리모컨이라는 걸 기억. Nuestro cuerpo está todo relacionado entre sí. 신경과 연결된 다 유선이죠. La cabeza, todos los nervios están conectados con el cuerpo, desde la cabeza al cuerpo. Si están separados no pueden funcionar por sí solos. 사실은 Yo estoy moviendo el dedo de la mano, ¿por qué? 연결이 돼서 중추신경 Porque está relacionado con todos los nervios que vienen de la cabeza y recibe la orden de la cabeza y luego mueve el dedo. Por eso están relacionados, están pegados. 전혀 동작할 수 없고 Cuando uno está separado del cuerpo, como miembro de sí solo, separado no puede hacer nada. 바로 몸의 Una enseñanza que podemos aprender de esto es que somos miembros del cuerpo, por eso tenemos que estar pegados al cuerpo para que funcione correctamente. 혈액의 공급을 Los dedos deben estar pegados a la mano para que funcione, para recibir la fuerza y la sangre necesaria también para que circule y funcione. Porque si está por sí solo el dedo, no funcionaría y se ve feo, obviamente, y luego se pudre. Por medio de esta comparación del cuerpo, podemos saber que no podemos estar nunca separados, siempre tenemos que estar pegados al cuerpo, que es la iglesia. Buscamos Colosenses 2. 골로새서 2장 19절입니다. Colosenses 2, 19. Leemos juntos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Nuestra vida cristiana debe crecer. Y la manera de crecer es estar pegado a la cabeza. Porque en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y los dedos, crece con el crecimiento que da Dios. Si somos miembros del cuerpo, hay gente que tiene el rol de nutrirnos y de unirnos por las coyunturas y ligamentos. Cuando estamos pegados, por medio de los ligamentos y las coyunturas estamos pegados como miembro de este cuerpo y recibimos la fuerza y la nutrición. Y entre los hermanos tenemos esa función de dar la fortaleza y la sabiduría también. Y nos nutrimos el uno al otro, por eso estando pegados. Como es en Efesios 4, versículos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Leemos juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí dice que nuestra vida debe crecer, nuestra vida cristiana, y uno debe funcionar correctamente, y la manera es recibir la ayuda entre las coyunturas, dice. Como entendimos el Evangelio, por medio de esta comparación del cuerpo que nos has dado, es que aquí dice que tenemos que estar bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas. Cuando estamos juntos, podemos ayudarnos el uno al otro mutuamente y a la vez recibir el crecimiento también entre sí y de guardar nuestra fe. Cuando fuimos salvos, formamos parte de ese cuerpo y ya no podemos separarnos. Es algo que tenemos que saber. Cuando en la madera ponemos fuego y está quemándose, y supongamos que ponemos una leña aparte afuera, ese fuego se apaga rápidamente. Pero si lo vuelvo a meter a donde están las demás maderas y la leña, otra vez se vuelve a prender el fuego. Lo mismo. Es cuando estamos en la congregación, nos llenamos del Espíritu Santo, por eso funcionamos correctamente. Y mi pasión y mi amor, obviamente, cuando lo comparto con otros, ayuda a otros a sentir lo mismo. Pero cuando estoy separado de la congregación, obviamente se apaga rápidamente aún ese fuego. Una vez que está separado, obviamente se empieza a apagarse ese fuego que tenía. Y como la leña en el fuego, cuando estamos juntos somos fuertes y el fuego es más fuerte todavía. En el mundo también, cuando uno está separado, muere. Cuando están juntos, viven. Por eso, una flecha uno por uno es fácil romperla, pero romper varias flechas a la vez, estando bien atados, es difícil. Una hoja sola, por sí solo, uno puede obviamente arrancarla. Pero las que están así en grupos, que son muchas pegadas, es difícil. Nosotros somos débiles individualmente, cada uno en particular. Pero cuando estamos juntos, ahí es cuando podemos fortalecernos y estar bien firmes. Por ser el Espíritu Santo que mora en nosotros, por medio de las coyunturas y los ligamentos, son ese que nos ayuda a que estemos en unidad y obra dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a crecer. Y también nos ayuda a que crezcamos en lo espiritual también. Una de las enfermedades del cuerpo es el parálisis. La Biblia menciona de esas personas paralíticos que están pegados al cuerpo pero no funcionan correctamente. Eso ocurre cuando uno tiene parálisis. No puede utilizar la mitad del cuerpo a veces. Y hay personas espiritualmente que son paralíticos. El cuerpo está en la iglesia, pero no funciona correctamente y no ordena, no sigue a la orden de la cabeza. Y están enfermos, obviamente, espiritualmente.
자신이 정상적인 지체 nosotros 부르짖고 도움을 구하는 것이 fuimos llamados para funcionar correctamente como miembro del cuerpo. 주님의 Y el Señor obviamente nos ayuda para eso. Como somos miembros de ese cuerpo, tenemos que sí o sí apoyarnos en Dios. Y cuando pedimos la ayuda de Dios, Dios nos ayuda a que podamos ejercer nuestra función correctamente. Cuando estamos en la comunión, 적 신분에 대한 깨달음을 갖고 자기의 가치 tenemos que 존귀한지를 saber el valor de nosotros, cuál es la función de cada uno en la iglesia también. El cuerpo, 머리의 몸이냐에 따라서 대우 dependiendo qué cabeza tiene, 이게 이제 합당한 비유인지 모르겠어요. el trato va a ser diferente. 이제 그 Por ejemplo, 환자들이 이렇게 쭉 다친 사람이 누워 있어. hay muchos enfermos que están todos ahí. 사람이 쓰는 누워 있어. Supongamos que hay una guerra, están todos ahí lastimados. 다 환자로 보이죠. Por lo general se ven todos ahí enfermos, lastimados. 하다가 한 사람 Pero 얼굴을 딱 봤는데 de ahí 예를 들면 참모총장이에요. 그러면 una persona pasa y es, supongamos que es comandante 머리를 y está ahí. 특별한 대우를 Pero el cuerpo que tiene la cabeza del comandante obviamente va a tener otro trato. Porque el comandante tiene una función más importante que la de los demás soldados. Y dependiendo de quién, el brazo de quién es, el trato va a ser diferente obviamente. Entra uno enfermo y supongamos que hay otro enfermo que entra y es brazo de un soldado común y corriente. Pero hay otro que es el brazo de un comandante. El trato va a ser diferente. Nosotros siempre llevamos la cabeza del Señor. 따라서 Jesús es la cabeza de la iglesia. Y de que somos miembros de ese cuerpo significa que el valor, el trato es muy diferente. Antes de recibir la salvación, éramos como gusanos tratados. 이런 가치밖에 안 되거든요. No éramos nada en realidad. Pero ahora que recibimos la salvación y ahora somos miembros del cuerpo de Dios, aunque seamos los más pequeños, tenemos un gran valor porque tenemos como cabeza a Cristo. 이 몸의 비유가 우리가 Por eso, acerca de esta comparación del cuerpo, aunque seamos muy débiles y pequeños, somos valiosos. Eso es lo que nos da a entender esto. 사도행전 9장 En Hechos 9, 교회를 핍박했을 때 다메섹 cuando Pablo perseguía a la iglesia en Damasco, es lo que Jesús le ha dicho. 사도행전 9장 Hechos 9, versículo 4. 같이 읽자. 땅에 엎드려 Leemos juntos. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 사울은 곧 바울은 교회를 핍박했어. Saulo, que es Pablo, él persiguió a la iglesia. Saulo, él persiguió a la iglesia. Persiguió a los hermanos, a los santos. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? 교회가 바로 예수 그리스도의 La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso es nuestro cuerpo. 온몸의 통 Aún el miembro más pequeño 우리의 손 siente el dolor de todo el cuerpo. Por ejemplo, 가시 하나 박혀도 온몸이 고통. se nos entra 우리의 위치가 todo el cuerpo siente el dolor. 중요하게 돼. Eso nos da la importancia, nos da a entender la importancia de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. 나는 Y por medio de aquí, de esta comparación, nosotros podemos saber que somos de gran estima ante Dios, de que de verdad vale 그리고 porque somos miembros de su cuerpo. 교회를 통해서 우리 자신이 Y por medio de esta comparación, 순종해야 된다라는 podemos saber que tenemos que obedecer sí o sí a la cabeza. Nos enseña a hacer obediencia a la cabeza. El cuerpo obedece a la orden de la cabeza. Está formado para que obedezca a la cabeza. Y como miembro nosotros de ese cuerpo, 순종해야 된다라는 것을 tenemos que sí o sí estar sujetos a la palabra de Dios y a la obediencia. Dios nos ha llamado cuando fuimos salvos a la comunión con los hermanos y con Él. 다듬은 돌을 쓰지 못하도록 하신 것처럼 우리의 모양은 Y obviamente cada uno de nosotros somos débiles y cada uno de nosotros somos diferentes. 도 되지만 상처를 Hay veces que podemos lastimar como ayudar uno al otro porque somos diferentes. Pero el Espíritu Santo que mora entre nosotros, Él es quien nos va cambiando, transformando a crecer y a madurar.
para que más y más después nos llenemos en abundancia a la imagen de Cristo, cada uno de nosotros. 성장과 성숙됨 Por medio de la comunión, uno madura y crece. 자연의 비유로 설명을 하는데 La Biblia menciona, da un ejemplo de la naturaleza. 기억되고 있습니다. Es algo que yo siempre recuerdo. 생활하면 할수록 아주 좋은 비유. Y en la vida cristiana es una comparación de verdad que nos ayuda a entender. Aquí hay una piedra, digamos, dura. 이거 뭐라 그러나요? 정이라고 그러나요? No sé cómo 정을 decir esto. 가지고 일부분을 깼습니다. Supongamos que con un martillo 우리는 예수 pegamos una piedra y se quebró en pequeñas piedras. Jesucristo es ese martillo. 절대 안 떨어질 것 같은 세상에 꽉 붙어서 Y nosotros estábamos bien pegados al mundo y parecíamos que nunca nos íbamos a separar de este mundo, pero con el martillo de Jesús 이렇게 떨어져 나간다. 그런데 떨어져 nos ha quedado 모습은 separados del mundo. Y nosotros individualmente somos obviamente pequeños, pero a la vez somos filosos también. Y podemos lastimar al otro. Si nos, 더 날카롭게 떨어져 나간다. entre dos maderas, cuando se pegan entre sí, más filoso se hace. 속에 떨어진 돌처럼 Pero como esas piedras que caen en el arroyo, en las orillas del mar, el Espíritu Santo que representa esa agua, caímos en esa agua que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve 물을 타고 돌이 서로 부딪히면서 esas piedras que obviamente, golpean entre sí dentro de esa agua, se van quebrándose más y más. Y cuando llegan al mar, 그동안 모난 se transforman en piedras más suaves ahora y ya no son filosas. 중요한 건 물 속에서 Y lo importante es que en el agua estuvieron pegándose entre sí. Por eso se fue formándose de manera más redonda la piedra. Cuando no hay agua y entre dos piedras se golpean, se hacen más filosas, pero cuando se golpean dentro del agua y cuando llegan al mar, se hace una forma más liviana, más redonda y no filosa. Esto es algo que yo siempre recuerdo en la vida cristiana. Parecíamos nosotros que nunca nos hemos separado. Fue un milagro. Nosotros amábamos al mundo y pensamos que el mundo era el todo. Y cuando nos separamos del mundo, todavía éramos muy filosos. Pero, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, dentro del Espíritu Santo, aunque nos golpeamos, nos entrenamos y vamos creciendo y cambiando. Y cuando estemos ante el Señor, 이것이 교제의 원리. seremos de una forma a la imagen de Cristo. 우리가 이 몸으로서 Con el cuerpo, acerca de la vida de la comunión de la iglesia, aprendimos y que cada uno 손과 de los roles dentro de esa iglesia, la mano y el pie tienen diferente rol. 발을 지탱하기는 쉽습니다. 발로 걸어 Es fácil con los pies estar, obviamente, caminar con los 을 지탱하려면 pies, pero con las manos es difícil mantener el peso del cuerpo y difícil caminar con las manos. Cuando yo sostengo algo con la mano es fácil, pero si lo quiero sostener algo con los pies es difícil. Lo mismo, no podemos tener la misma función. Dios dio una variedad de funciones a cada uno. Uno debe hacer el trabajo que le toca y que puede hacer para que el cuerpo funcione correctamente. 명령에 복종한다. Nosotros obedecemos a la cabeza, al Señor. Pero la función de cada uno va a ser diferente. Y de acuerdo a la fe de cada uno, uno debe hacer el trabajo que puede hacer por medio de nosotros, 뜻을 이루어 나가신다. lleva a cabo su voluntad. 그래서 몸의 비유를 통해서 각각 Por eso acerca de cuerpo, que nos menciona la Biblia, cada uno tiene una función diferente y cada uno debe ser fiel en su trabajo que le toca hacer y de esa manera Dios puede manifestar su gran obra por medio de esa iglesia. Por medio de los retiros podemos entender mucho acerca de eso. En el retiro cuando servimos y trabajamos, cada uno tiene su rol aparte, pero cuando uno es fiel en ese cada una de esas funciones, hermanos, la obra de Dios. 그리스도의 몸의 한 지체로서 Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno 충성되고 자기 역할을 debe ser fiel en el trabajo que le toca hacer. 자, 주님이 우리를 통해
역사할 수 있도록 우리가 해야 el Señor para que obre en nosotros 예배소서 lo que tenemos que hacer. Buscamos en Efesios 4. 예배소서 4장 Efesios 4, versículo 3. Leemos juntos. 성령의 하나 되게 하신 것을 Espíritu en el vínculo de la paz. 성령은 El Espíritu Santo, 교회와 교제 안에 들이셨고 우리가 바로 그 성령이 el trabajo que tenemos que hacer es 힘써 lícitos en guardar, 성령의 하나 되게 guardar la unidad del Espíritu. Debemos guardar esa unidad. 다양한 성격 Entre nosotros somos diferentes, venimos de diferentes ambientes, diferentes características tenemos, y no es 1958년 부부가 있었습니다. 그들은 una pareja se casó. Vivieron 4 años y luego el esposo, 32, 사역에 의해서 종신형을 fue 감옥에 X causas 90년 그 감옥에서 나올 때 27년 동안 y en 부부는 1990 salió de la cárcel y estuvieron más de 20 años separados esta pareja. Y diario ellos se mandaron cartas de amor para 27년 el 만에 otro. 남편은 La cárcel el esposo 아내와 함께 살기 시작합니다. y empezó a vivir luego con su esposa que amaba. Y cuando vivieron juntos, continuamente discutieron y luego se divorciaron. 이게 만델라의 ¿Por qué cuento esto? 좀 허망하잖아요. 27년 동안 사랑의 편지를 주고받다가 7 años estuvieron mandándose 곧 헤어지게 y empezaron a vivir juntos, luego se divorciaron. ¿Por qué? 표현하고 주고받기는 쉽지만 El expresar el amor, dar el amor y eso, estando lejos, es fácil, pero estar pegados 우리가 서로 el uno al otro es difícil la convivencia. 전혀 다른 성격을 갖고 Vivimos en diferentes, 하나로 있는데 하나 되는 venimos 것은 아니라는 거예요. 부부도 que somos, 그렇게 어려웠죠? y obviamente no es fácil por la convivencia a veces. 같이 Esta pareja durante 27 años pudieron compartir su amor estando lejos, pero cuando empezaron a vivir juntos ya fue más difícil la convivencia. Que es el Señor. 그게 쉬운 게 아니에요. Y obviamente no es fácil por eso a veces guardar la unidad, porque nuestra carne es diferente y venimos de diferentes lugares. Pero Dios 일단은 우리가 공통점이 많다라는 걸 기억해야 되는데 그 가지의 공통점을 부터 언급하셨습니다. 몸이